ha salido un preprint y van a salir otros relacionados con el tema y vamos a mirarlo con cierto detalle. Vale. Pero bueno, que sepan un poco la noticia. Si quieres, Francis, comentar un poco lo que dijiste ayer en el blog, ¿no? ¿Cuáles son las posibles implicaciones de todo esto? Bueno, muy brevemente, un experimento de búsqueda de materia oscura. Los experimentos de búsqueda directa de materia oscura básicamente lo que hacen es que choque una partícula de materia oscura contra un medio, puede ser, por ejemplo, xenón líquido en este caso, y ese choque pues mueve ese átomo que está en estado líquido, puede estar en algunos experimentos en estado gaseoso, incluso en algunos en estado sólido, y eso genera un pequeño movimiento de electrones que produce luz. Se cambian los niveles electrónicos de los electrones, se produce luz, y yo con unos fotomultiplicadores detecto esa luz y veo pues que ha ocurrido un choque. Entonces, este tipo de experimentos están preparados para estudiar choques claros. Un choque claro es un choque ¡pam! Y se ve claramente. Pero ahora está de moda, como no se encuentran partículas, buscar choques más tenues, más suavecitos, no un choquecito. Entonces, eso es más difícil, más complicado, pero pues se están desarrollando técnicas, sobre todo en los últimos 10 años. De varios experimentos han buscado, pues varios experimentos han estado tratando de encontrar, de buscar ese tipo de choques más débiles. Y entonces, uno de los grandes experimentos de búsqueda de materia oscura, que es Xenón 1T, que utiliza como 2 toneladas de xenón líquido como líquido detector, aunque en realidad tiene un tanque de 3 toneladas y media, pues ha publicado su primera búsqueda con Xenón 1T de este tipo de señales de poca fuerza en el golpe. Y ha encontrado algo. No era 1 tonelada, pensaba que el 1T era porque era 1 tonelada de xenón. Bueno, querían construir del orden de 1 tonelada. Del orden, al final son como 2 toneladas de xenón 100, teóricamente tenía 100 kilogramos, en realidad tenía 200 y pico, 200, no recuerdo, 230 o algo así, ¿no? Y este que tiene que tener del orden de 1 tonelada, pues ya digo, de líquido como tal tiene 3 toneladas y media, pero son como 2 toneladas las que se utilizan de manera efectiva. Y bueno, ha observado señales. Ha observado una señal en un análisis, digamos, no estándar. Has encontrado una señal, esto es como cuando con un telescopio miras una estrella y ves que cambia. Y te dices, pero yo no tenía mi telescopio mirando esa estrella, estaba mirando galaxias. Sí, pero el telescopio estaba mirando galaxias, pero he visto que una estrella cambia. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tú ahora rehaces todo tu análisis para lo que tú ibas a hacer con galaxias, lo haces con la estrella. Y descubres que la estrella es novedosa. Claro, ¿esto está bien hecho? Sí, sí está bien hecho. Pero la primera vez que lo haces, lo mismo no te sale tan bien como cuando tú buscabas galaxias, porque tú estabas buscando galaxias. Entonces, tú estabas buscando partículas de un tipo de características, entonces has hecho una serie de, digámoslo así, de reanálisis y de cambios en la manera de analizar, que es lo que comentaremos la semana que viene en más detalle, que hacen que hayan aparecido una señal extremadamente rara. Pero extremadamente rara. Tiene un comportamiento lineal, aparecen varios excesos y defectos de tamaño similar, o sea, hay muchas cosas raras. Entonces, y ahora tú dices, tengo una señal que esto es la bomba, la repera. ¿Quién lo va a anunciar? ¿Lo puede anunciar la jefa de Xenón 1T? Pues no. ¿Lo puede anunciar el segundo jefe? Pues no. Lo va a anunciar el becario, el chaval que todavía ni es doctor, que está haciendo la tesis en la Universidad de Chicago con el segundo jefe, y lo va a anunciar así en plan un Zoom, porque como nadie lo va a ver, nadie se va a enterar, nadie va a darse eco, la prensa no lo va a notar, no importa lo mismo que pongamos un chaval. Yo cuando vi las preguntas que le hacían al chaval, el chaval no sabía qué contestar, pues dices, vamos a ver, por favor. El anuncio ha tenido bastantes defectos, sin embargo genera un eco mediático increíble, ¿no? Porque se observa una señal que no tenía que estar ahí. Entonces, ¿por qué está esa señal ahí? Pues porque se ha hecho el análisis no del todo bien, porque es muy complicado hacer este tipo de análisis. No penséis que yo estoy diciendo que lo han hecho mal a propósito, sino estoy diciendo que es un análisis muy complicado. Cuando tienes un instrumento para ver algo, cuando lo utilizas para ver otra cosa, pues es mucho más complicado el análisis y requiere muchos años de experiencia, conocer muy bien el instrumento. Tú conoces muy bien el instrumento para lo que tú querías buscarlo, pero no para este nuevo tipo de búsqueda que, bueno, necesita. Este primer anuncio, con toda seguridad, será cambiado completamente cuando haya un segundo anuncio, ¿no? Cuando han analizado datos de entre 2016 y 2018, aproximadamente menos de un año, unos 260 días. Sin embargo, han acumulado prácticamente otros 200 días en el año 2019.
Entonces, ¿qué costará ese análisis? Bueno, pues este análisis ha costado como 1 año y medio. Pues pongamos que cuesta algo menos, 1 año. Pues en primavera del año que viene, sobre marzo, abril, se publicará un nuevo artículo con los nuevos datos y probablemente esta señal desaparezca. Pero digo, lo comentaremos, qué posibles ideas de física nueva y la posibilidad de que haya neutrinos involucrados, acciones, de que haya, bueno, hay mucha física que puede explicar esta señal, lo podemos comentar la semana que viene, además si contamos con Alberto mucho mejor, que es el doctor neutrino y nos aclarará muchas cosas. Exactamente. Yo simplemente por aclarar, si han estado viendo, pues que se habla de exceso, que es la clave aquí en todo esto, y lo que Francis decía de ver algo que no es lo que tú estás buscando. Un experimento está hecho para buscar materia oscura, pero claro, tú no puedes decir voy a construir una cosa que solo sea para buscar materia oscura, porque tampoco sabes muy bien lo que estás buscando, ¿no? Entonces lo que se hace es buscar cualquier tipo de interacción, algo que tú tienes enterrado, en este caso bajo un macizo montañoso en Italia, en Gran Sasso, donde no debe llegar nada de materia normal, y tienes este líquido, que por eso se usa xenón, un gas noble porque no tiene reacciones químicas. O sea, quieres algo que no reaccione nada con nadie, que está metido ahí bajo tierra, enterrado, y donde no llega nada, ni luz, ni nada. Entonces tú intentas detectar cualquier perturbación que haya ocurrido ahí. ¿Qué pasa? Puede llegar materia oscura, que es para lo que está hecho, pero también pueden llegar neutrinos, y de hecho, por eso hablamos de exceso, porque este instrumento está detectando señal continuamente, porque viene de un fondo. Hay un fondo de partículas, de neutrinos fundamentalmente, que llegan ahí, y tienes ese fondo que llega continuamente, pero lo que han visto es que hay más eventos de los esperados en un cierto rango de energía, que es un rango en torno a 1 kiloelectronvoltio. Hay más de lo esperado. Por eso se habla de un exceso. Tú tienes un cálculo, un modelo de cuántos deben llegar, que se basa pues en tu cálculo de cuántos neutrinos vienen del Sol, atraviesan, llegan ahí, interactúan con tu xenón, y esos son los que deben llegar. Bueno, pues has detectado más. Entonces, ¿qué es ese más? ¿Has calculado mal el fondo? Son neutrinos, pero de un tipo que no estamos teniendo en cuenta. O es un error experimental. Se habla también de posibles contaminaciones. O sea, hay toda una serie de especulaciones ahí que ya nos meteremos más en harina, como dice Francis, la semana que viene, cuando entremos más en eso, ¿no? Pero por eso se habla de que es algo que no es para lo que estaba hecho el experimento. Exactamente. Fijaros que el experimento fue diseñado para estudiar esas colisiones. Ya digo, golpea la partícula extraña, ¿no? La partícula de materia oscura, de lo que sea, golpea con uno de los núcleos de los átomos de xenón líquido y mueve su nube electrónica, y eso genera una energía de retroceso que tú mides, con 2 fotomultiplicadores, uno abajo y otro arriba. La diferencia de tiempos entre ambos te dice la posición dentro del tanque donde ha ocurrido el proceso, y te dice también, te estima la cantidad de energía. Y ese instrumento estaba preparado para estudiar entre unos 100 kiloelectronvoltios y unos 10 kiloelectronvoltios. Entonces, ha habido análisis que han extendido un poquito esos 100 kiloelectronvoltios hasta cerca de 200, del orden de 200, y ahora se ha publicado este análisis que los tiende por debajo de 10. Pero la sensibilidad original de diseño del instrumento por debajo de 10 kiloelectronvoltios era algo así como del 20%, o sea, caía de como del 80% hasta el 20%. Y resulta que la señal que observan está del orden de 1 y 5 kiloelectronvoltios. O sea, está justo en el extremo donde peor lo tienes, donde peor te funciona el instrumento, donde seguro que van a haber mayores fluctuaciones estadísticas, donde todo va a ir peor de lo peor de lo peor. ¿Qué te encuentras? Con que tienes una señal desastrosa. Además, el exceso es un exceso que va como en escalera, va en forma completamente lineal. Dices, para incrementar la sensibilidad, lo que yo puedo haber hecho, si yo soy una mala persona, es multiplicar por una función lineal la sensibilidad. Multiplico el estadístico por una función lineal. ¿Qué hago? Elevo todos los errores y lo que tengo es un comportamiento lineal. Y tú miras la gráfica y ves el comportamiento lineal. Cuando le preguntaron al muchacho en la rueda de prensa ayer por el tema, dijo, no sé, no sabemos muy bien por qué nos da lineal. Entonces, pero ¿cómo nos darán saber? Sí, lo que esperaría alguien que tenga mala leche y que vaya pensando en que han trucado los datos es que va a haber un comportamiento lineal. Y tú observas un comportamiento lineal y no te preocupa, y lo publica, y sale el becario, que también es doctor, diciéndolo en público. Ya os digo, en mi opinión, es una falsa alarma con absoluta seguridad, ¿vale? O sea, generará cierto eco,
pero es prácticamente imposible que esto sea real porque es que no entra, o sea, tiene todos los defectos típicos, ¿no? El exceso, que se supone que está del orden de unas 3 sigmas y medio, depende de cómo lo calcules, porque es difícil de calcular, que hay un defecto de como 4 y pico. Pero el defecto no pasa nada, le preguntaba por el defecto. Y ese defecto que está ahí no lo sabemos, es como, no tengo ni idea, no tenemos ni idea. Estaba ahí, debe ser una fluctuación estadística. Pero perdona, pero es que el exceso es más grande, el defecto es más grande que el exceso. Sí, pero el defecto tiene que ser una fluctuación estadística. Porque nosotros nos hemos preocupado por el exceso que está al principio. Es que no tiene sentido. O sea, tenía que haber dado en la rueda de prensa a una persona con mucho más tablas, que se hubiera defendido mucho mejor y que hubiera aclarado las cosas. Mira, pues resulta que ese exceso pues creemos que es debido al no sé qué. Y no lo hemos dicho en el artículo, no lo mencionamos en el artículo, pero se ve, pero nosotros tenemos ya unas ideas, pero algo así, ¿no? Aunque fuera mentira, pero algo que te convenza. Les digo, una curva, cuando ves la curva no te la crees. Y está en la región peor, está justo en el borde. Entonces, tú tienes un instrumento que está preparado para algo y lo llevas al extremo, que es maravilloso llevarlo al extremo. Los instrumentos hay que llevarlo al extremo, hay que aprovecharlo, vale mucho dinero. Este tipo de instrumentos valen, yo qué sé, millones de euros, 50, 100 millones de euros. Son financiación europea fundamentalmente, pero cuando llevas el instrumento al extremo, la primera vez que lo analizas, lo mismo te salen cosas raras. Bueno, de todas formas, en fin, ya hablaremos con calma de esto la semana que viene, ¿no? Pero vamos, que puede ser también, digo yo, siendo, si quisiéramos ser optimistas, que no tenemos por qué serlo. Efectivamente, esto, cuando es una cosa que es la primera vez que se ve, casi siempre acaba siendo un error instrumental, un problema en el análisis, alguna cosa, ¿no? Pero que tampoco, estos problemas que dice Francis, tampoco es que vayan a descartar habrá que mirarlo bien y ver cuál es realmente el problema, ¿no? El hecho de que te aparezca justo donde el instrumento pierde su sensibilidad, es que también es un rango interesante, porque es más o menos, si yo entiendo bien, es la temperatura, o sea, del orden de 1 kiloelectronvoltio del centro del Sol. Es la energía la que esperarías que, si fueran partículas pues como neutrinos o acciones solares o tal, sí, podrían estar ahí, pero es verdad que la mala suerte es que el instrumento, ahí es donde ya termina su sensibilidad, ¿no? Y de hecho cae, a partir de ahí para abajo se ve que caen los eventos, ¿no? Pero bueno, en fin, siempre nos anima el ver cosas que no cuadran con lo que esperamos, porque nos da vidilla, ¿no? Nos da vidilla y nos da esperanzas de que se pueda descubrir algo nuevo. Así que lo seguiremos. De todas formas, está todo muy, muy cogido. Ya lo hablaremos la semana que viene, pero está todo muy, muy cogido con los auxiliares. Entonces, yo creo que lo que tiene que quedar claro de la breve presentación que hemos hecho hoy a todos los oyentes es que, con toda seguridad, esto es algo que se va... Vamos, que yo estoy intentando vender el programa la semana que viene para que vengan a escucharlo, pero Francis me está diciendo que no hace falta. No, pero bueno, será muy bien ver la opinión de Alberto y hablaremos de temas muy interesantes, porque para explicar este tipo de señales, pues hay que hablar de una serie de modelos, de solares, su implicación respecto a la materia oscura, hablar de las propiedades de los neutrinos, por ejemplo, del momento magnético de los neutrinos, si son de Dirac, son de Majorana, habrá que hablar pues de otros fenómenos, por ejemplo, de la contaminación con diferentes materiales radioactivos, tanto materiales pesados como plutonio, uranio, etcétera, como materiales ligeros, como puede ser el tritio. O sea, hay mucho de lo que vamos a poder hablar y es súper interesante para la semana que viene que nuestros oyentes lo escuchen, porque... Muy bien, así ha quedado mejor. Bueno, pues si quieren pasamos al tema que introdujimos la semana pasada con ese anuncio del experimento Xenon 1T que, bueno, habrán visto en algunos medios de comunicación como la posible detección de una partícula de materia oscura, que es mentira todo. O sea, para empezar, no es una partícula, porque hay un montón de eventos ahí que se han detectado. De hecho, lo que se detecta es un exceso de eventos respecto a lo previsto. ¿Qué son esos eventos? No tenemos ni idea. Francis nos estaba explicando que salió ahí el becario a intentar explicar el asunto y no lo tenía muy claro, el pobre. Y esto es un experimento. Podemos recordar un poco para la gente que, por lo que sea, se perdió el programa la semana pasada, en el que se intenta detectar colisiones de una partícula de materia oscura, que también pueden ser neutrinos, también pueden ser, no sé si los muones pueden llegar a esa profundidad, porque esto está enterrado bajo tierra, debajo de montañas de basalto. Sí que llegan. No sé muchos, pero llegan. Vale. Entonces se tiene, como decimos, 1 tonelada de xenón líquido, que es un gas noble, no reacciona, está ahí en un sitio totalmente oscuro y con unos detectores se intenta ver cualquier reacción que se produzca ahí, porque una reacción será de alguna partícula que ha atravesado la montaña, ha llegado hasta ahí y ha chocado. Inicialmente se intentaba buscar un choque con el núcleo del xenón. Como no se encuentra eso, pues se ven perturbaciones sobre
los niveles electrónicos, que también pueden dejar señal. Hay 2 tipos de señales que pueden producirse. Y en base a eso se intenta reconstruir las propiedades del impactador, de cuál fue esa partícula que atravesó la montaña y tuvo la desgracia de chocarse. Fíjate tú, la pobre, a lo mejor venía 1.000 millones de años viajando por el espacio, puede atravesar la Tierra, casi todas sus compañeras atravesaron la Tierra, pero una pobre desgraciada se topó con un átomo de xenón. Y nada, la cuestión es que justo al borde de la sensibilidad se encuentra un exceso, en torno a 1, 2, 3 kiloelectronvoltios, de eventos con respecto a los esperables sobre el fondo calculado, ¿no? Y el fondo tiene que ver con los neutrinos, con posible incluso radiactividad que pueda haber. Por cierto, nos quedaba la duda de, lo comentamos la semana pasada, que se llama xenón 1T porque es 1 tonelada, pero en realidad tiene casi 3 toneladas de xenón, lo que lleva esto aquí dentro. Claro, estaba viendo que también ellos tienen una parte que es la más activa, porque luego hay otra parte que hace un poco de escudo, ¿no? O sea, los eventos que ocurren en los bordes del detector los descartan, como que pueden ser debidos a radiactividad en la roca, que eso produce liberación de partículas. ¿En la roca? ¿En la roca o en la propia vasija? O sea, quiero decir, los materiales de la vasija y del detector. Cualquier cosa que venga de fuera. Eso en la jerga se llama volumen fiducial. Que es que básicamente tú coges más cantidad, pero todo lo que ocurra en los bordes lo descartas. Eso en las simulaciones numéricas se llaman celdas fantasma, que son las que pones en el borde, pero no te crees lo que pasa ahí porque tiene los efectos de borde, ¿no? Y esto es un poco así, tiene los efectos de borde que descarta los eventos que ocurran ahí. De todo lo que viene de fuera, esencialmente, ese es el problema. Entonces, bueno, hay ese exceso. ¿Eso qué es? Eso es materia oscura, eso es como se ha especulado acciones que son partículas hipotéticas más allá del modelo estándar, esos son fotones oscuros, ¿qué demonios puede ser eso? Pues para eso los tengo ustedes aquí, para que me expliquen qué es lo que puede ser. También podría ser que aquí en el paper, de hecho, lo explican con bastante detalle y tiene toda la pinta que podría ser eso, contaminación de tritio. De tritio, porque claro, de hecho yo lo dije mal cuando puse el primer tweet sobre esto, puse deuterio. Y luego dije, no, tritio, qué raro, ¿por qué tritio? Claro, ahora ya lo entiendo. Es porque ellos el deuterio sí que lo tienen muy bien controlado. Bueno, por explicarlo. Deuterio son átomos que son como el de hidrógeno, pero que tienen un protón y un neutrón. Y tritio tiene un protón y 2 neutrones, ¿no? Esos núcleos son inestables y terminan decayendo y producen radiactividad. Y la radiactividad esa es la cosa, el tritio es inestable, el deuterio no. Por eso el deuterio no es una fuente de incertidumbre en este caso. El tritio les escupe un electrón. ¿No es inestable con tiempo de vida más largo? No, el deuterio es totalmente estable. Es totalmente estable, vale, sí. Perfecto. Entonces el tritio es el que les escupe un electrón y ese electrón pues tú ya luego lo puedes confundir con lo que quieras, pero el deuterio no. Es que claro, lo que dicen aquí es que cuando tienen en cuenta la posibilidad de contaminación por tritio con las cotas que ellos tienen de la fabricación de esta cámara, pues no recuerdo cómo se les bajaba la significancia estadística, pues a prácticamente 1 sigma. Así que en el propio paper dicen que todo esto es compatible con contaminación por tritio, hasta donde ellos saben, ¿eh? O sea que para empezar, cautela. ¿Vale? Sí, yo esto, perdona, es que esto me lo estoy viendo. Esto ahora va a ser los titulares. Han detectado la partícula materia oscura y dentro de 2 meses se verá que esto era tritio o era cualquier otra cosa y vendrán los de Mond o los que sea diciendo ven que van anunciando que han encontrado materia oscura y luego resulta que no la encuentran. No, lo que pasa es que hay que saber interpretar las cosas que se dicen, ¿no? Sí, probablemente se va a tardar más tiempo que eso. Yo tengo unas cuantas fuentes cuyo origen no puedo revelar. Qué bien, esto me hace sentirme como un periodista. Qué bien te ha quedado esto. Pero esas fuentes me dicen que el tritio, para quitarlo hay un sistema de purificación, que no sé exactamente cómo funciona, no sé si eran unos filtros o qué cosa es. Y digamos que supongo que ese sistema de purificación quitará muchas cosas, pero no están seguros de cuánto tritio te puede quitar o si te puede quitar todo el que vas a tener ahí. Y el problema es que, por lo que me han dicho, no hay forma de testear esos filtros que no sea en el propio experimento. Entonces, no puedes, digamos, hacer otro mini experimento en la sala de al lado para ver cómo funcionan los filtros, sino que las condiciones del experimento son únicas en ese sentido, supongo por la manera en que están colocados, y por lo tanto el propio experimento es la única manera de testear esos filtros. Entonces, puedes ponerle una pared de plomo encima del experimento
y ver si, o hacer medidas en diferentes momentos del día, que los neutrinos del Sol te vienen de diferentes... Sí, pero la materia oscura no tiene por qué venir de diferentes sitios. No, pero las acciones solares, por ejemplo, sí. Sí, una de las cosas de las que se habla, las acciones solares, podrías ver variación con la hora del día según la rotación de la Tierra y ver si puedes ver direccionalidad tapando, por ejemplo, una cara del experimento, cosas así. Supongo que eso se podría hacer, vamos, yo no estoy en el experimento, no tengo ni idea, pero lo más probable es que no lo hagan porque, primero, el experimento no está para esto, simplemente han visto una señal anómala y ya veremos, y segundo, entendiendo mejor el background y modelizando mejor el background y tal, sí pueden sacar algo. Lo que mis fuentes me dicen es que al final de la vida de Shannon, una tonelada, con mucha suerte podrían tener suficientemente caracterizado el background como para entender esta señal. Lo más probable es que no. Lo más probable es que haya que esperar a la siguiente encarnación del experimento, que tendrá más material y que será diferente y que contará, claro, con, digamos, toda la experiencia de Shannon Noté para también modelizar sus propios backgrounds y tal. Entonces, las personas con las que he hablado me dicen que si ellos tuvieran que apostar, apostarían por el tritio. Más estamos hablando de pocos átomos, de 1 o 2 átomos de tritio por kilo. 1 o 2 átomos por kilo de xenón. O sea, detectar eso es prácticamente imposible. Sí. Y descartar que esté ahí es muy difícil, ¿no? Tú intentaste que no estuviera, pero lo intentaste. Entonces, si tienes una explicación bastante razonable y que no implica nada extraordinario, pues normalmente suele ser la explicación más razonable, ¿no? Sí, hay otra posibilidad que es que LAX le pueda decir algo en ese sentido sobre el tritio, porque LAX es un experimento diferente, pero también funciona con Shannon y también está hecho para buscar cosas de materia oscura y tal. Entonces, bueno, puede que se pueda aprender algo de la calibración de un experimento para aplicarlo al otro, aunque no parece completamente probable. Sí, sí, sí. Pero no es descartable, que digamos que puede haber una sinergia entre los dos experimentos en ese sentido. Sí, LAX para los oyentes es LUX. El experimento sí. En español hay gente que dice Lux. Lux. Sí. Como eso era un jabón, ¿no? O algo así. Bueno, yo creo que este paper está bien, son honestos y la verdad que dicen las cosas bastante claras. Y, o sea, el titular de pueden haber detectado materia oscura, yo creo que muere apuñalado por la navaja de Occam. Lo que pasa es que el láser de Occam lo resucita, ¿no? Pero no sé, pero podemos aprovechar y hablar un poco de cuáles serían las otras posibilidades, que sería yo creo que lo chulo de esto, ¿no? Que es de lo que nos gusta hablar. De qué son las acciones, qué serían las acciones solares, qué problemas tendría eso. Y por cierto, y la duda que a mí me corroe, este artículo lo firma la colaboración Shannon y un señor. ¿Quién es este señor? Este X.Mugot del Laboratorio Nacional Henri Becquerel de Francia. Pues, esas son para mí las dudas misteriosas. Gran pregunta, no lo sé. Es una cosa rara, o sea, la colaboración Shannon, 200 investigadores y luego un señor. Puede que sea una persona que haya dejado la colaboración mientras el trabajo se estaba haciendo y que por lo tanto no le quieran incluir ahí, pero tiene que estar porque... No, pero entonces lo incluyes como parte de la colaboración. Yo creo que... O le pones una doble afiliación. La verdad es que no tengo ni idea. Bueno, en fin, es una curiosidad. No puedes preguntarle a tus fuentes a ver si se enteran. Vale, acciones. ¿Qué son las acciones? Bueno, si pues... ¿Lo explicas tú, Alberto, o lo explico yo? Dale tú, que yo me los he estudiado, pero por encima. Bueno, en principio la idea de la acción es una partícula escalar, como el bosón de Higgs, ¿no? Lo que pasa es que no es escalar, sino que es pseudoescalar, ¿vale? Esa es la diferencia que hay entre el campo eléctrico y el magnético, cuando roto, que uno viene de un producto vectorial, el otro viene de un producto escalar. Bueno, el acción es una partícula que surge por un procedimiento muy parecido al procedimiento por el que aparece la partícula de Higgs, que es una rotura de simetría. Espera un momento, vamos a ver, porque has dicho que es una partícula escalar y creo que podemos explicar eso también, ¿no? Quiere decir que es una partícula asociada a un campo cuántico escalar, ¿verdad? Exactamente, un campo cuántico de spin cero. De spin cero. Exacto. Sin spin. Digamos que si pudieras coger una de esas partículas y ponerla ahí solita, no verías que tuviese un campo magnético a su alrededor. El spin es como una especie de campo magnético que tiene la partícula porque sí. Entonces tú tienes partículas de spin medio, como son los fermiones, como el electrón o como los quarks. Tienes partículas de spin 1, como el fotón, los gluones, los bosones vectoriales. Tienes partículas de spin 2, como el posible gravitón.
y partículas de spin 3 medios como el posible, menos posible todavía, gravitino. Las partículas de spin 0, hay una serie de problemas técnicos con ellas, ¿vale? Una partícula de spin 0 es una partícula que no debería existir. ¿Por qué no debería existir? Porque una partícula de spin 0 puede sentir la existencia de todas las partículas de todos los spines que están por encima. Entonces, cuando tú corriges por renormalización o tú subes la energía hacia arriba, lo que se llama la técnica de renormalización, te aparecen contribuciones de efectos de esta partícula de spin 0 que dependen de todas las partículas de mayor masa. Como la partícula de mayor masa, a priori, pues serán partículas del orden de la escala de Planck, cualquier partícula de spin 0 real que exista debe de tener su masa correcciones debidas a lo que pueda existir a la escala de Planck. Déjame hacer un mini apunte en este sentido. En teoría cuántica de campos, las propiedades de las partículas que tú tienes tus ecuaciones y tal, y pones una masa para la partícula, una interacción, una no sé qué, reciben correcciones por parte de las otras partículas que interaccionan con ella. O sea, tú pones una masa inicialmente, pero si esa partícula la rodeas de 25 otras partículas, la masa de esa partícula va a cambiar, se va a ver afectada por la presencia de esas partículas. Es lo que se llama vestir los parámetros, vestir la masa, vestir las interacciones. Entonces, eso es lo que quiere decir Francis, que las partículas de spin 0 son vestidas por todo el mundo. Y a menudo eso tiene el efecto de que, por ejemplo, sus masas se vuelven enormes, porque reciben contribuciones muy grandes de partículas que tienen masas muy grandes. Pero y eso, estamos hablando de la presencia en la teoría, no de la presencia física en el espacio cercano. Quiero decir que no porque pensemos, si yo tengo un electrón suelto, aislado en el universo, no siente otras partículas. No. Estamos hablando de las partículas que existen en la teoría. No, y que además la contribución es por parte de los campos, y los campos están en todas partes. O sea, tú no necesitas que haya un Wimp-Zilla para que el campo del Wimp-Zilla afecte al bosón de Higgs. El campo está en todas partes. Lo digo porque por la forma de explicarlo, parece que queda el concepto que tengo esta partícula y si hay otras partículas cercas, entonces sus propiedades cambian y tal. Y no es realmente eso, es que intrínsecamente por el hecho de que existan esas otras partículas, de que existan esos campos, pues te obliga a tener esas correcciones, ¿no? En el fondo, el problema es que tú planteas las ecuaciones de una manera, pero los estados reales de la teoría son otros. Los estados reales de la teoría son esos estados que tú has metido, pero luego vestidos por toda la interacción y pueden ser como un electrón, que el electrón real, el estado de verdad, se parece mucho al electrón que tú metes en las ecuaciones, o puede ser como un protón, que tú lo que metes en las ecuaciones son los quarks y lo que te salen de ahí son protones y neutrones que no tienen nada que ver. Entonces, puede cambiar mucho. Sí, después hay que recordar eso, que propiedades como la masa o la carga del electrón no son parámetros constantes, no son parámetros universales. Lo que se llama parámetro universal es el límite a energía cero de la carga del electrón y de la masa del electrón. Pero ese límite no se puede medir, es imposible de medir, es imposible coger un electrón y tomarlo en reposo, es imposible, cuánticamente es imposible. ¿Cómo interaccionarías con él? Te puedes aproximar a eso, ¿vale? Te puedes aproximar a eso. Y la ventaja que tiene es que como el electrón está dominado por el electromagnetismo y la constante de acoplamiento del electromagnetismo varía muy poco conforme crece la energía, pues es una enorme ventaja. Tú sabes que va a haber muy poca variación entre un electrón con una energía del orden de un electronvoltio, que es la que tiene alrededor de un átomo, o sea, cuando está ligado en un átomo, a un electrón en reposo. Entonces tú dices, bueno, pues lo que yo veo en un átomo pues es una buena representación de lo que es un electrón en reposo, porque no varía mucho. Pero en el caso, por ejemplo, de quarks o otras partículas, como ocurre con las partículas escalares, sí habría una gran influencia. Entonces, el problema es cómo justificar que no existen esos términos adicionales. Al principio, las partículas escalares son partículas que lo que le gustaría a muchos físicos teóricos es que no existieran. Que no existieran, ¿no? Por eso la gran búsqueda del bosón de Higgs era, gran objetivo de la búsqueda del bosón de Higgs era no encontrar el Higgs. O sea, lo que se quería era no encontrarlo. Lo interesante, lo maravilloso, era no encontrar el bosón. El campo se sabía que existía. El campo de Higgs existe, fuera de toda duda, nadie lo duda. Pero la partícula no debe de existir. Luego, no debemos encontrarla. Cuando la encontramos, nos encontramos con un enorme problema, que es el problema de la jerarquía. Uno de los grandes problemas abiertos de la física del siglo XXI. Es saber por qué el Higgs tiene una masa 18 órdenes de magnitud más pequeña de la que debería. Debería tener una masa del orden de la escala de Planck. Es más, ahora que lo hemos descubierto, pues yo estoy dentro de la religión de los que creemos que será una partícula compuesta y que el campo no será un campo elemental. Hay soluciones para el problema, por ejemplo, suponer que es una partícula compuesta. Sí. Pero hay muchas otras soluciones. Lo que pasa es que esas soluciones son complicadas de formular porque estamos teniendo parámetros muy precisos y está todo funcionando dentro de los límites experimentales que tenemos, está todo casando muy bien
con la idea de que es una partícula elemental. Bueno, pues la acción sería una partícula que aparece en una rotura de simetría. Es una rotura de simetría que tiene la cromodinámica cuántica, la teoría que explica la interacción entre los quarks ligada por gluones, ¿no? La que explica por qué el protón existe. Esa teoría es una teoría que tiene una simetría CP, se llama la simetría CP fuerte, y esa simetría implica que el neutrón tiene que tener un momento magnético pues como 10, 11 órdenes de magnitud más grande que el que tiene. Y tú dices, pero no lo tiene. O sea, la teoría tiene que ser absolutamente falsa. Todo el modelo estándar es mentira, porque claramente a principios de los 70 vemos que el neutrón no tiene ese enorme momento magnético. Entonces, una cosa que se descubre sorprendentemente, bueno, cuando había dos generaciones de partículas, parecía que no había tanto problema. Pero en el momento en el que aparece la necesidad de añadir asimetrías CP para explicar la simetría materia-antimateria primordial, en el año 74, el artículo este que propone la tercera generación, en el momento en el que se ve que hay una tercera generación, el problema se agrava aún más, porque el número de orden de magnitud crece en la diferencia entre lo que vemos y lo que debería tener. Entonces resulta un momento que dices, el modelo estándar tiene que ser mentira, salvo que exista algo que lo arregle. Tiene que existir sí o sí algo que lo arregle. Es igual que el campo de Higgs. El modelo estándar no tiene ningún sentido, no tiene ni un tipo de valor predictivo, porque predice que todas las partículas son partículas sin masa. Pero no sin masa, las partículas tienen masa. No, pero el modelo estándar dice que son sin masa. Así que la verdad es que son sin masa. Pero tienen masa, yo la estoy midiendo. Entonces, claro, tú metes el campo de Higgs y dices, no, ya se arregla todo. Ah, perfecto. Si existe el campo de Higgs, ya lo entiendo todo. Pero si existe el campo de Higgs, tengo que ver unos bosones vectoriales débiles con cierta masa, con cierta relación entre las masas, y lo vemos en 1983, ya todo se aclara. Existe el campo de Higgs. Busquemos la partícula. Rápidamente la gente busca la partícula y la encuentra. Son falsas alarmas. Se encuentran mucho más tarde. Pero con la acción pasa algo parecido. Tenemos una simetría que tiene que estar rota. Esa simetría tiene que, para que esté rota, tiene que haber una simetría global, no una simetría gauge, ¿eh? Es una simetría global. Entonces, cuando se rompe... La diferencia es que si fuera una simetría gauge tendría una partícula asociada y al romperla esa partícula ganaría masa. Aquí eso no está pasando, no hay ninguna partícula asociada, pero van a pasar cosas cuando se rompe. Exactamente, o sea, tú no tienes una partícula, un bosón que propague una nueva interacción, como ocurre con el Higgs, que propaga la interacción de Yukawa, la quinta interacción fundamental, sino que lo que tienes es un mecanismo de rotura de esta simetría global que te da una partícula parecida al Higgs. ¿Vale? Te da un bosón escalar, se llama un bosón de Goldstone, un bosón de Nambu-Goldstone. Nambu obtuvo el premio Nobel por ese tipo de cosas. Y Goldstone, ¿no? Pues falleció. Y esta partícula pseudoescalar es una partícula que tiene que existir. Esta partícula, entonces se vio que esa partícula tiene que existir, eso lo predijeron Pesci y Quinn. Quinn es Helen, es una física de partículas muy famosa, que sigue viva, por cierto, y que si se descubriera la acción podría recibir un premio Nobel. Pesci ya falleció recientemente, con lo que no puede recibir nada. Y entonces lo que ellos descubren es que es un mecanismo de rotura de simetría global te devuelve la existencia de una partícula que te arregla todo el asunto. Porque la existencia de esa partícula que se genera a nivel primordial en los primeros instantes del universo te arregla el problema del acoplo que requiere que el neutrón tenga un gran campo magnético. O sea, está rota esa simetría y el neutrón puede tener el campo magnético intrínseco que le dé la gana. ¿Vale? Entonces, pues ya lo arreglamos, ¿vale? O sea, puede tener el que sea. Otra cosa que después, como tú calcules con el modelo estándar, te sale un valor muy pequeñito, pero ya tienes mucha más libertad. Claro, esa partícula tiene que existir. Así que predicción del modelo estándar. Existe la acción. ¿Qué pasa? Que la predicción de la acción es una arma de doble filo, porque la acción es una partícula que tiene que acoplarse al electromagnetismo. No tiene carga, es neutra, pero es una partícula que puede interaccionar con el fotón. Entonces, un fotón... ¿Cómo puede interactuar con el fotón si no tiene carga? Eso me deja descolocado. Bueno, básicamente porque los quarks tienen carga, entonces hay un acoplamiento entre la cromodinámica cuántica, los efectos cromodinámicos y los efectos electromagnéticicos. ¿Vale? Vale, o sea, no tiene carga neta, pero sí los quarks se lo componen. Sí, vale. que el modelo estándar sean simetrías separadas no es completamente verdad. Estas son simetrías que están intrínsecamente colocadas para que todo funcione. Entonces, la carga del protón, que es la suma de cargas de quarks, tiene que coincidir con la carga del electrón, con signo opuesto, una serie de... Pero entonces, perdona, entonces la acción, primigenio, no es una partícula fundamental, está hecho de quarks. No. Una partícula fundamental, tan fundamental como el Higgs. El Higgs en principio no está hecho de quarks. He entendido lo de la interacción con
con el campo electromagnético porque los quarks tienen carga. O sea, en el acoplamiento te aparece, o sea, cuando tú haces la rotura de simetría, a ti te aparecen, cuando tú rompes una simetría, te aparecen, tienes, digamos, un campo que tiene como dos componentes complejas, cargado, antes de que la simetría está rota, y entonces tú lo acoplas de tal manera de que una de las componentes adquiere masa y la otra es un grado de libertad que tienes que acoplar a algo. Ese grado de libertad que tienes que acoplar a algo lo tienes que acoplar a algo. Sería, si la simetría fuera una gauge local, sería un campo electromagnético, sería un bosón vectorial. Si la simetría es un gauge global, esta partícula tiene que acoplarse a algo que tú tengas, por ejemplo, el fotón. Sí, necesitas acoplarlo. La cosa, Héctor, es que el acoplamiento entre la acción y el fotón no es un acoplamiento gauge puro, en el sentido, no se debe a que la acción tenga una carga y por lo tanto los acoplamientos gauge del electromagnetismo hacen eso, sino que cuando se rompe la simetría, esta partícula que se llama acción se mezcla con cosas, está como en superposición cuántica con otras partículas y una de esas superposiciones le permite interaccionar con los fotones. Entonces un fotón puede... Es una cosa muy sutil de matemáticas que cuando lo descompone básicamente es lo que ha comentado Alberto, ¿no? Lo de la superposición. Básicamente es una suma. Tienes una suma de términos y entonces acoplas los productos de los términos de una manera o de otra. Antes de la rotura de simetría los tienes desacoplados. Cuando rompes la simetría se acoplan ciertos términos. Aparecen productos mixtos, ¿no? Sí. Y uno de los productos que aparece es un factor de acoplamiento de la acción a el fotón. Y aparece también un factor de acoplamiento de la acción a todas las partículas cargadas, por ejemplo, el electrón. Entonces tú tienes acoplamiento de la acción con los electrones, con los fotones, etc. Matemáticamente no es relativamente parecido a lo que sucede con los neutrinos y los neutrinos estériles y todo esto. Que tú hablas de neutrinos estériles que tienen una masa muy grande, pero tienen un acoplamiento pequeñito a los neutrinos que proviene de unos acoplamientos iniciales que tú has diagonalizado y tal, y te aparece ahí como un acoplamiento secundario que viene de todo esto. Bueno, no sé, esto no ayuda en nada. No sé, con un poquito de matemáticas no es muy difícil. Cuando te pones a hacer los cálculos no es difícil verlo. Con un ejemplo de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Simplificando todo al máximo, pones el ejemplito de los campos no lineales y te sale automáticamente, porque tienes unos productos que te dan se mezclan los estados cuando se rompe la simetría. Lo que yo no sé... Quizás para Alberto, este mecanismo que dices con superposición de estado, esto no ocurre con los neutrinos. Los neutrinos no se acoplan al campo electromagnético. No, claro, no. Lo que quiero decir es que tú sabes que los estados de sabor de los neutrinos son superposiciones de estados de masa definida. O sea, el neutrino electrónico es una superposición de neutrino con masa 1, neutrino con masa 2 y neutrino con masa 3. Bueno, pues si hubiera neutrinos más pesados, podría ser una superposición de también esos neutrinos con masas enormes. El neutrino electrónico podría ser en un 0,0001%, pues un neutrino con masa gigantesca. Y eso haría que tú tuvieses que pudieras hacer interaccionar ese neutrino de masa gigante con un electrón, gracias a eso. A pesar de que inicialmente ese neutrino de masa gigantesca es estéril y no debería interaccionar con nadie. Pero como una pequeña cantidad del neutrino electrónico es una superposición de una pequeñita cantidad de ese, pues entonces puede. Con la acción pasa algo similar. Vale. Que se debe a que se superpone con otros campos. Y le quería preguntar a Francis, la interacción de la acción con el fotón, ¿qué tipo de vértice es? ¿Entran dos fotones y sale una acción o cómo es? Bueno, sí, no hay interacción, hay scattering. O sea, tú tienes la acción, puede chocar contra un fotón y sale un fotón, o un fotón puede emitir una acción y continuar. Vale. O sea, es un vértice de una acción a dos fotones, un vértice de ese tipo. Es como si el fotón pudiera... Por eso se buscan, yo sé que hay experimentos para buscar producción de acciones a partir de decaimiento de fotones espontáneamente en acciones en el medio intergaláctico. Eso es. De fotones de alta energía, que creo que tendría que ver con ese proceso que acaba de mencionar Francis, ¿no? Es como si el fotón pudiera desexcitarse emitiendo una acción, pudiera escupir parte de su energía en forma de una acción o algo así. Sí, por eso se busca en rayos gamma donde tienes muchísima energía y que a lo mejor es más probable que haga esa transición. Bueno, no solo eso, hay experimentos de búsqueda de acciones que son esencialmente de búsqueda de acciones de cualquier tipo, que estén por ahí, que vengan del Sol o de otro sitio, que son esencialmente cavidades de microondas. O sea, son cajas de metal en donde tú pones microondas y esas microondas pueden interaccionar con acciones
Una acción puede de repente incorporar microondas extra a esa cavidad y tú lo puedes detectar. Yo Sería como una emisión estimulada, o sea que la partícula llega, se encuentra con un campo de radiación y entonces tiene tendencia, le gustaría emitir un fotón de esa misma frecuencia, como yo con creo una emisión estimulada. Creo que es algo así, pero no pondré la mano en el fuego porque nunca me he estudiado esos experimentos. Pero sé que te hace falta una cavidad, sé que te hace falta una resonancia, así que huele un poco a lo que tú dices. Vale. Bueno, en cualquier caso, estamos a lo mejor yendo a detalles muy profundos, pero la idea entonces es que estas acciones pueden salvar estos problemas del módulo estándar, pero sin embargo se dice que no son partículas del módulo estándar. ¿Por qué? Claro, la grande problema es que la cromodinámica cuántica y el acoplo al electromagnetismo está muy bien definido, tenemos muy bien conocidos los constantes de acoplamiento y podemos estimar bien la masa esperada de la acción QCD, ¿no? De la acción que se produce por este mecanismo. Y es una masa que ronda entre los microelectronvoltios y los electronvoltios. Es una masa que, claro, el efecto de esa masa depende de cómo se acople la acción al campo electromagnético. El acoplamiento puede ser más grande o puede ser más pequeño, pero el hecho de que se vean estrellas, de que ciertas estrellas mantengan su luminosidad durante una vida muy larga, que haya estrellas muy viejas, implica que el acoplamiento no puede ser muy grande. Entonces hay límites al máximo acoplamiento. Y esos límites descartan en gran parte la acción original. La acción original de Pesci Quinn fue muy, muy buscado, igual que la desintegración del protón y una serie de cosas a finales de los 70 que parecían que eran claves y fundamentales, fue muy buscado y fue descartado sobre 1980, 81, 82. Podemos decir que la acción de Pesci Quinn está descartado. Sin embargo, lo que se puede es buscar una cosa parecida a la acción que haga lo que tiene que hacer en la acción y que además tenga unos acoplamientos distintos de los que predice el modelo estándar. Eso se llaman action-like particles, partículas tipo acción. Entonces, el problema de la búsqueda de la acción es que a principios de los 80 empezó a buscarse una partícula tipo acción, no el acción, que ciertos límites, sobre todo en estrellas, descartaba. Se tenía que ver el efecto de que parte de la radiación estelar se perdía en acción. Entonces, las estrellas de vida muy larga no podían ser tan luminosas como aparentemente eran, entonces eso imponía unos límites. Yo no recuerdo ahora los valores exactos de los acoplamientos, pero estos son artículos de principios de los 80. Entonces, a partir de principios de los 80 ya todo el mundo, cuando habla de acción, se está refiriendo a una partícula tipo acción. Y las partículas tipo acción yo puedo jugar con ellas, los teóricos es la ventaja que tenemos, es que podemos jugar con los parámetros y hacer lo que nos dé la gana. Entonces, yo tienes la libertad enorme en el rango de masas. Tú ya no te limitas a masas entre microelectronvoltio y milielectronvoltio. El neutrino, sabemos que tiene que tener una masa, puede que haya un neutrino sin masa, uno de los tres, pero al menos los otros dos tienen que tener masa. Y sabemos que la masa de los neutrinos debe de ser por encima de unos 10 milielectronvoltios y por debajo de unos 200 milielectronvoltios, ¿no? 0,2 décimas de electrón, o sea, 0,2 electronvoltios. Hay algunas personas que hablan incluso de extenderlo hasta un electronvoltio, porque hay experimentos como Gerda en Alemania, que están buscando por ahí, pero es porque no nos queda otro remedio que buscar por ahí, pues no, pero no, ahí no está. Entonces, los límites cosmológicos hablan de 0,14, 140 milielectronvoltios, pero es decir, la masa del neutrino ronda entre, pongamos como muy bajo, pocos milielectronvoltios, hasta unos 200 milielectronvoltios. Bueno, pues el acción QCD tenía que tener una masa un poquito por debajo de eso, por debajo de los milielectronvoltios y del orden de los microelectronvoltios, no mucho más abajo. Las partículas tipo acción pueden ya tener un rango de masas que tú quieras. Yo puedo poner una partícula tipo acción con una masa de gigaelectronvoltio o de kiloelectronvoltio, que es lo que necesito para este experimento de xenón. Para el experimento xenón 1T veo un exceso a kiloelectronvoltio, medio kiloelectronvoltio, entre 2 y 3, pues tengo que poner una acción con esa masa. Pero además tiene que ser una acción que se acople muy poco al fotón. Porque claro, una acción con el acoplamiento típico tipo QCD entre el fotón y la acción con esa masa está súper descartado. Es que el Sol no podría existir. Si tú miras y el Sol existe todas las mañanas, se levanta, es que esa acción no existe. Entonces tienes que poner una acción que se acople poquísimo a los fotones, pero como 8 órdenes de magnitud menos de lo que se debería acoplar por esa masa, pero que te está dando una señal de electrones.
Luego, se está acoplando a los electrones incluso más de lo que se acoplaría en la acción QCD en ese caso. Es decir, estamos haciendo una partícula tipo acción súper estirada por todos lados, súper estirada para que sea compatible con la existencia del Sol y súper estirada en su acoplamiento con los electrones para que sea compatible con lo que veo. Es decir, es absolutamente imposible. Esto es un juego de malabares terrible encajar una acción ahí. Sin embargo, hay modelos, ¿vale? O sea, los modelos están desde hace 30 o 40 años. Es decir, los modelos desde principios de los 80 ha habido cantidad de modelos y los modelos son muy fáciles. Esto es un producto de 5 campos y tú puedes jugar con esos campos y tienes bastante libertad para jugar y hacer cositas, ¿no? Entonces, puedes estirar todo lo que tú quieras. Pero ya no es una acción que te resuelva el problema del modelo estándar. Eso es lo que quería decir, que en física de partículas teórica llega un momento en que hay tantos candidatos de partículas que un criterio que habitualmente se aplica para tomarte más en serio o menos una teoría es que la partícula te resuelva más cosas aparte de lo que tienes. Entonces, si para este exceso en Shannon tienes que inventarte una partícula que no resuelve absolutamente nada y que simplemente está ahí, no sabemos por qué, pues hombre, a lo mejor es posible que esto suceda, ¿no? Porque a veces la naturaleza hace cosas que no nos hemos imaginado, pero pues no parece lo más probable ni apostaría. Recordemos la historia del neutrino, sobre la que tú mismo escribiste recientemente. Claro, quiero decir, esas cosas pasan, pero inventar una partícula que no se puede detectar, que no tiene carga, que no tiene... Bueno, el problema del neutrino, para los oyentes que no lo sepan, la época en la que se predice el neutrino, nunca se había predicho una partícula. No. Nunca. Predecir una partícula era algo absolutamente prohibido. Solo en pseudociencia se predecían partículas. A Pauli le daba vergüenza delante de otros científicos decir, yo predigo una partícula. Le daba vergüenza, porque se iban a reír en su cara de él. ¿Pero usted qué está hablando? ¿Usted es Dios? Solo Dios crea las partículas. ¿Qué está diciendo usted de que está prediciendo una partícula? Había teorías en ese momento conocidas que predecían el positrón. Exacto. Pero ni siquiera Dirac, o no recuerdo quién fue el que predijo justo antes que Dirac el positrón, pero como un año antes. En ese momento era algo prácticamente pseudocientífico. Sí, de hecho lo vistieron, ¿no? O sea, tenían la noción de positrón y decidieron vestirla, decir que, bueno, es un hueco en un mar de electrones, es otra cosa. No es una partícula nueva. Pero eso en un par de años cambió, ¿eh? O sea, en un par de años cambia y de repente se descubre el positrón, se descubre el neutrón. El neutrón no existía. Exacto, el neutrón no hacía falta. No existía. Eran estados compuestos de protones y electrones. El núcleo estaba hecho de protones ligados a electrones y de protones no ligados a electrones. Y de repente se descubre el neutrón, se descubre el positrón y se infiere lo mismo hasta el neutrino existe. Exacto. Hasta el neutrino. Y después rápidamente predicen el mesón, que después se descubre que es el pión, se descubre... el muón también. Muón, eso pasa en unos años. Pero hay un momento, que es el momento de Pauli, en el que eso era inconcebible. Pero hoy en día no, hoy en día estamos en todo lo contrario. Estamos en la veda libre a predecir partículas. Físico teórico que no haya predicho una partícula no es un físico teórico. Todos tienen que predecir una partícula. Bueno. Ya os digo. Vamos a volver entonces a entonces, esta partícula tipo acción tiene el problema de que explica este fenómeno, pero no explica nada más. ¿Explica la materia oscura? No, porque una partícula con una masa del orden de 1 kiloelectronvoltio, con acoplamientos al fotón y al electrón, como una partícula tipo acción, pues tendría que destrozar todos los modelos de materia oscura. La materia oscura no puede existir como la conocemos. Entonces, esta partícula tú puedes decir, bueno, hemos descubierto una partícula tipo acción, la primera, luego habrá otras, y esas otras serán la materia oscura. Sí. Habrá otras acciones, pero claro, meter la acción en este artículo es más un relleno que otra cosa, pero por supuesto ha generado un montón de citas. Ya llevan más de, bueno, no sé, 20 o 25 citas. Eso, yo le veo un motivo sociológico, claro. El acción es la partícula de la próxima década. O sea, ahora que los WIMPs están desilusionándonos tanto, la gente se va a volcar a buscar acciones porque como encima el espacio de parámetros es gigante porque tienen un montón de masas posibles y tal, la próxima década eso va a suceder. Así que estratégicamente, si es que tal cosa es aplicable a la ciencia, les viene bien. Bueno, ya Xenon 100 ya había buscado la acción, Lux, como dices, también buscó la acción, o sea, varios detectores de materia oscura han buscado la acción, o sea, que no era una cosa
la han buscado de manera explícita. Entonces, una señal, pues lo natural es decir, bueno, puede que sea la acción. Puede que sea una acción. Es una acción un poquito raro, pero puede que sea. Bueno, ese era uno de los posibles candidatos de los de láser de Ockham para este exceso. Otro, y ahora ya sí vamos muy brevemente, porque por ir acabando con este tema, podía ser, también se hablaba de neutrinos neutrinos solares con un momento magnético fuerte, ¿no? Sí, este me gusta a mí. Este yo creo que es el que nadie se fija, porque como no tiene nombre fancy, como no se llama Dark Photon, ni Axion, ni cosas raras, pero este es bonito, porque los neutrinos sabemos que existen. O sea, quiero decir, el punto es, los neutrinos tienen carga cero, con lo que en principio no se acoplan a los fotones, pero los neutrinos pueden acoplarse a los fotones a través de un momento magnético. ¿Qué significa eso? Pues significa que el neutrino se desdobla en otras dos partículas que sí tienen carga, una de ellas se acopla al fotón y luego el neutrino se vuelve a juntar, lo que se llama un proceso Aum loop. Es como tú tienes un neutrino, ese neutrino escupe un W y el neutrino se transforma en un electrón, el fotón se acopla a alguno de estos dos y luego el neutrino se vuelve a recomponer. Eso es, bueno, es un acoplamiento efectivo en este sentido, o un loop, como lo quieras llamar, pero ese acoplamiento existe, ¿vale? Y en el modelo estándar es muy pequeñito, ¿vale? El neutrino tendrá un momento magnético porque está en el modelo estándar, pero es muy, muy pequeño. Sin embargo, todos creemos que los neutrinos van a estar conectados con otro tipo de partículas para explicar por qué su masa es tan pequeña. Todos creemos que el neutrino es como una especie de ventana a la nueva física. Entonces, si esas partículas están cargadas, pueden hacer aportaciones al momento magnético del neutrino que sean más grandes que las del modelo estándar, porque las del modelo estándar son muy, muy pequeñas. Entonces, es como una gran oportunidad. El hecho de que el modelo estándar te dé un momento magnético muy chiquitín, un acoplamiento neutrino-fotón muy pequeñín, pues quiere decir que si tú observas que los neutrinos se acoplan a los fotones más intensamente, pues eso es nueva física, probablemente. Entonces, se ha hecho un montón de investigación en todos los modelos de masa de neutrinos, que qué momentos magnéticos dan a los neutrinos y tal. Básicamente, tú lo primero que haces cuando tratas de plantear nueva física con un neutrino es explicar su masa, pero lo segundo o lo tercero es calcularte los momentos magnéticos, porque se buscan y porque están relativamente, o sea, no muy, muy acotados, pero suficientemente acotados como para lo mejor que tu modelo no sirva para nada. Entonces, bueno, la idea sería que aquí lo que tuvieses es un neutrino que llega, escupe un fotón porque se acopla a él con este momento magnético y ese fotón es el que luego interacciona con los electrones y produce esta señal en Shannon y todo esto. Entonces, si los neutrinos tienen el momento magnético del modelo estándar, eso no tendrías que verlo bajo ningún concepto, pero si tienen momentos magnéticos más grandes, pues a lo mejor podría ser. Y sería, digamos, en este caso no sería materia oscura, sería más bien un indicador de nueva física en el sector de los neutrinos relacionado con, vaya usted a saber qué, quizá la masa del neutrino o quizá otra cosa. Sí, ahí además es muy importante que el neutrino sea una partícula de Majorana. Eso sería tener una indicación de que es una partícula de Majorana, no de Dirac. Sí, exacto. De Majorana quiere decir que es su propia antipartícula, básicamente. Sí, que el número leptónico es una mala simetría, que al final el número de leptones del universo no está conservado. O sea, es otra manera de decir la misma cosa. Claro, hay que recordar eso, que tendría que ser como 8 veces mayor que el que predice el modelo estándar, que hay experimentos que lo han buscado. 8 órdenes de magnitud. 8 órdenes de magnitud. Sí. El modelo estándar predice del orden de 10 a la menos 19, de ese orden, 2 días de 19, y esto es del orden de 10 a la menos 11. Eso es. 5, 3 por 10 a la menos 11. Y que ya hay experimentos que descartan momentos magnéticos del neutrino de este orden. Es decir, tienen la suerte de que han cogido básicamente donde está el límite, que está por ahí. Entonces, me descartan hasta aquí, pues lo pongo aquí. ¿Funciona? Sí, funciona, qué maravilla. Pero este límite va a bajar pronto, 2 o 3, 5 años, va a bajar y probablemente acabe cargándose esta posibilidad, ¿no? Con toda probabilidad, y si no lo hiciera, pues sería maravilloso, ¿no? Porque ahí estarías, quiero decir, la materia oscura no sabemos si la va a descubrir Shannon o Lax o nadie, porque como sea muy mala persona, igual no interacciona en absoluto. Pero los neutrinos existen, y como les miras un momento magnético tan grande, eso es algo. Vale. Y el otro candidato que se menciona en el paper SN1T es el de materia oscura bosónica. O sea, algo parecido a un fotón oscuro, que hemos comentado otras veces, ¿no? Algún tipo de bosón que media una interacción en el sector oscuro entre partículas con carga en el sector oscuro que tengan su propio electromagnetismo oscuro, ¿no? Y que, pues lo que se ha visto aquí es una interacción
con este tipo de partículas. Aquí sí que la verdad es que no dan mucha información en el paper, pero bueno, lo plantean como otra de esas posibilidades. O sea, que sí, una cosa que hay que recordar cosas... es que cualquier cosa que puedas hacer con un bosón, lo puedes hacer con un bosón escalar o un bosón vectorial. O sea, si tú tienes un mecanismo que explica algo con una acción, con un bosón escalar, puedes construir el mecanismo equivalente con un bosón vectorial, con un fotón oscuro. Entonces, desde el punto de vista matemático, es un ejercicio de curso de doctorado de física de partículas. O sea, es cambiar muy poquita matemática, ¿no? Y prácticamente puedes, eso sí, tienes que ajustar acoplos, tienes que ajustar una serie de cosas, pero es un cambio realmente sencillo. Entonces, el problema de nuevo igual, con el fotón oscuro, con una masa del orden de 1 kiloelectronvoltio, pues es que no va bien, no casa bien. Si me dijeras 17 kiloelectronvoltios, estoy pensando en la anomalía de Tonkapi, Tomanki, o Tonkapi, o como se llaman aquella gente, los polacos creo que eran. No, los húngaros. Los húngaros, sí, sí. Pero, o si me hablas de 3,5 kiloelectronvoltios, pues la anomalía esta en el centro galáctico, de esa raya de rayos X la que línea, parece con 3,5 kiloelectronvoltios, me estás diciendo 2,5. Entonces ya hay gente que está proponiendo, no, pero en realidad si lo hago bien y meto 2 y no sé qué, pues uno me da el 3,5 y el otro me da el 2,5, o me da el otro, no sé qué. O sea, ya están jugando ahí metiendo varias cosas, ¿no? Regatean con las partículas de materia oscura. A ver, esta vale 3,5, pero yo le doy 2. Bueno, pero 3,5 no está tan lejos, ¿eh? Es verdad, la línea esta, la emisión en rayos X esta astrofísica eran 3,5 creo que era, ¿no? Quiero recordar, en kiloelectronvoltios, sí. O sea, todo está ahí, casan ciertas cosas, pero no casan bien. Entonces, pero aún así, ya os digo, mi opinión personal, que yo no soy experto, pero en temas de estadística, etcétera, lo poco que sé indica claramente que aquí se ha sobreestimado la sensibilidad. Se ha hecho algún truco. Es un detalle que no viene claramente explicado en el paper, que es realmente cómo se ha recalculado la sensibilidad respecto a la que tenía antes. Pero ahora este instrumento parece pues 4 veces más sensible a medir energías de retroceso de 1 kiloelectronvoltio de lo que era hace 2 años, según el artículo hace 2 años. No, el instrumento es el mismo. ¡Ay, los datos son los mismos! Sí. ¿Y ha cambiado algo? No, cambia el análisis. Entonces, haciendo solo un análisis de los mismos datos, luego que sea mucho más sensible, ¿no? Es decir, hago el análisis de la luz de la estrella con Fourier o lo hago con ondículas, ¿no? Con wavelets. Y con wavelets, ¡oh! Tengo una maravilla. Pero la señal que estoy viendo es la misma. Sí, pero esto es una técnica súper maravillosa. Pues, en matemáticas las cosas no funcionan así. Entonces, y después lo que me desagrada muchísimo, lo comenté la semana pasada rápido, es que el exceso sea en línea recta. O sea, tienes un exceso arriba y va cayendo en línea recta hasta que se acopla una cosa que oscila arriba y abajo. Y que tengas defectos y excesos lejos de donde se supone que está la noticia, que tienen tamaños similares al exceso en donde da la noticia, ¿no? Te dice, no, este exceso sí, pero este otro no. ¿Y por qué no? Porque no me gusta. Porque a mí me gusta el primero. No es justificación, ¿no? No es una buena justificación. Hay un defecto grande, o sea, la señal tiene mucha fluctuación estadística que perfectamente hace poco confiable el resultado. Lo que en física llamamos el look elsewhere, ¿no? Tienes que mirar en todas partes, ¿no? Si tú miras este exceso en todas partes, tu exceso local, en 3 sigmas locales, a nivel global, probablemente no llegue ni a una sigma. A nivel global no llega ni a una sigma, seguro. Pues vamos entonces a ir pasando de tema. Yo creo que ya le hemos dedicado bastante rato a esto. Realmente está bonito porque da para hablar de cosas muy chulas de física de partículas, pero bueno, yo creo que tiene pinta de que esto va a haber que seguir mirando, va a haber que seguir buscando, haciendo más experimentos y analizando más datos. No tiene pinta de que de momento se pueda decir que se ha descubierto nada, mucho menos una partícula de materia oscura, ¿no? O sea, que si ven esos titulares por ahí, están advertidos. Ahora mismo lo que tiene toda la pinta, aplicando un poco sentido común y navaja de Occam, es que haya contaminación por tritio, un análisis, como decía Francis, que sobreestime el número de eventos que estás detectando o cualquier otro... Sí, que digamos que subestime las franjas de error, ¿no? Que los errores en realidad sean mucho más grandes de lo que parecen, pero se ha puesto un error común. De hecho, si miras la figura, todos los datos, independientemente de la energía, todos tienen la misma banda de error. Dice, pero ¿por qué todo la misma banda de error? Sí, porque me queda muy bonito. No, perdona, pero las bandas de error no tienen por qué ser todas iguales. Si tienes un experimento que antes miraba por encima de 10 kilovoltios y ahora está mirando por encima de 1, las bandas de error no pueden ser las mismas, ¿no? Recordemos sobre todo que es que el límite de sensibilidad está en 1. O sea, estás mirando justo en el borde, ¿no? Donde ya te cae. Y de hecho, no te cae. se ve como efectivamente cae la sensibilidad
en cuanto llega a 1 kiloelectronvoltio, que es hasta donde estaba hecho para llegar. Y tú lo que estás viendo es algo que está justo en ese límite de sensibilidad. Bueno, también por recordar que esta cosa se aclarará, o sea, que quiero decir que Shannon todavía no ha terminado de analizar su background, o sea, es que este paper se ha publicado antes de que Shannon tenga consenso de que entienden totalmente el fondo de su experimento. Entonces, dentro de un año, seguramente un año, pero igual a lo mejor de 2 como mucho, pues dirán más cosas acerca de su background y a lo mejor dirán, pues mira, hemos entendido el background y resulta que esto no era nada. Y aunque eso no pasara, en la siguiente encarnación de Shannon ya lo establecerían seguro, sin ningún problema. Sí, porque además esto corresponde a una serie a un run, a una campaña de toma de datos, pero que hay más. Creo que esto es hasta, no sé, principios de 2019 o algo así. Y era 2016 y 2018. Entre 2016 y 2018 eran el equivalente a 270 días o algo así. Hasta 2018. Por tiempos de exposición. Pues no siempre o sea, que se podrán quizás añadir datos y mejorar el análisis, ¿no? Bueno, pues estaremos atentos a ver qué pasa con esto, pero que de momento yo creo que no hay que tampoco echar las campanas al vuelo de nada.